¿Alguna vez te has sentido al borde del abismo, necesitando lana urgentemente? Con la cuenta bancaria temblando, los recibos amontonándose y ninguna luz al final del túnel. Florence Scovel Shinn vivió exactamente eso en 1918 y fue en ese momento de desesperación total que encontró un decreto tan poderoso que le dio un giro de 180 grados a su economía en menos de un día. Un decreto que usó una y otra vez durante 32 años, cada vez que necesitaba dinero rápido. Un decreto que solo compartía con sus alumnos más cercanos. Un decreto que, cuando se dice con la fe correcta, desata la abundancia a una velocidad que desafía la lógica. Y justo ahora, en este preciso instante, vas a descubrir ese decreto, palabra por palabra, sílaba por sílaba, tal como la mismísima Florence lo transmitió. Pero antes de revelarte el decreto, tienes que entender por qué funciona. Porque si solo repites las palabras como un loro, sin captar el principio espiritual que las respalda, el decreto será como un cascarón vacío, sin poder alguno. Florence era clarísima en esto. No son las palabras las que hacen magia. Es la conciencia que se enciende a través de las palabras la que lo cambia todo. En octubre de 1918, Florence estaba en la lona, completamente sin un quinto. Su esposo había fallecido años atrás, dejándola con poquísimos ahorros. Trabajaba como ilustradora, pero la chamba escaseaba por culpa de la Primera Guerra Mundial. Tenía 51 años, estaba sola, y si no pagaba la renta atrasada en 48 horas, la iban a echar del depa. La cantidad que necesitaba, $80. En 1918, $80 eran una fortuna, equivalente a más de $1.500 de hoy. Y Florence no tenía ni 5 pesos. Pasó la noche entera en un rezo desesperado, pidiendo la guía divina. Y a las 4:33 de la mañana, algo extraordinario sucedió. Florence describió en su diario como un despertar súbito con palabras específicas resonando en mi mente. Palabras que supe al instante que venían de una fuente más grande que mi conciencia humana. Las palabras que le llegaron eran un decreto en arameo antiguo, seguido de su traducción al inglés. Florence se levantó de golpe, prendió una vela y escribió las palabras tal cual las escuchó. Después, las pronunció en voz alta 3 veces, con la mano en el corazón y lágrimas rodando por sus mejillas. Y entonces se durmió. Un sueño profundo, sin una pizca de ansiedad, completamente en paz, como si el problema ya estuviera resuelto. A la mañana siguiente, a las 9:15, Florence escuchó unos toquidos inesperados en la puerta. Era una señora que había conocido brevemente 6 meses antes en una conferencia sobre espiritualidad. Apenas habían charlado unos minutos y nunca más se habían vuelto a ver. Florence ni siquiera recordaba su nombre. La señora entró, se sentó y soltó algo que dejó a Florence en shock. Sé que esto va a sonar raro, pero esta mañana me desperté a las 4:30 con la idea fija de que debía buscarte y darte esto. Abrió su bolsa, sacó un sobre y se lo extendió a Florence. Dentro del sobre había exactamente $80 en efectivo. Florence preguntó, ¿por qué me estás dando esto? La señora respondió, no lo sé, solo sentí que debía hacerlo. Es un regalo, no es un préstamo. No tienes que devolvérmelo nunca. Solo sabía que necesitaba encontrarte y entregarte este dinero hoy mismo. La señora se fue y Florence cayó de rodillas, temblando, porque en ese momento comprendió que había conectado con una fuerza espiritual que trasciende por completo las limitaciones de la realidad física. Había pronunciado palabras específicas con convicción absoluta y el universo había respondido en menos de 5 horas.
orquestando eventos imposibles para manifestar justo lo que necesitaba. Así nació lo que Florence llamaría el decreto de la provisión instantánea. Y durante los siguientes 32 años usó este decreto cientos de veces. Y siempre funcionó. No siempre a la misma velocidad, a veces en horas, a veces en días, pero siempre funcionó. Ahora, esto es lo que necesitas entender antes de aprender el decreto. Florence descubrió que el decreto solo funciona cuando se cumplen 3 condiciones específicas. Si falta alguna de estas 3 condiciones, el decreto se convierte en simples palabras vacías, sin poder alguno. Condición número 1. Necesidad verdadera, no avaricia. El decreto no funciona para aquellos que quieren hacerse ricos sin un propósito. El decreto funciona para quienes necesitan dinero para resolver un problema real, para servir a un propósito más grande, para cumplir con una responsabilidad legítima. Florence decía, el universo responde a la necesidad, no a la codicia. Cuando necesitas algo para tu bien y el bien de los demás, el decreto abre puertas. Cuando simplemente quieres acumular, el decreto encuentra resistencia. Condición número 2. Convicción inquebrantable al momento de la declaración. No puedes pronunciar el decreto y al instante empezar a dudar. Florence enseñaba que el decreto crea un puente energético entre tu realidad actual y la realidad que deseas. Pero si dudas justo después de decretar, destruyes el puente antes de que se solidifique. Necesitas decretar y luego soltar por completo, confiando en que ya está hecho, aunque aún no veas evidencia física. Condición número 3. Agradecimiento anticipado inmediato. En cuanto sueltas el decreto, das las gracias como si ya lo hubieras recibido. Florence decía, el agradecimiento antes de la manifestación es el lenguaje que el universo entiende como confirmación de fe. Cuando agradeces antes de recibir, le indicas al campo cuántico que ya lo tienes. Y el campo cuántico reorganiza los eventos para reflejar tu convicción. Con estas 3 condiciones claras, ahora sí, estás listo para aprender el decreto. El decreto de la provisión instantánea tiene 2 partes. La primera parte se dice en arameo, la lengua que hablaba Jesucristo, la lengua que Florence creía que contenía frecuencias espirituales específicas. La segunda parte es la traducción y expansión, cargada de una intención clara. Parte 1. En arameo. Eli, Eli, lema azabtani. Esta es la misma frase que Jesucristo pronunció en la cruz. Pero Florence descubrió que tiene un significado mucho más profundo que la traducción tradicional. La traducción tradicional es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero Florence descubrió, a través de estudiosos del arameo antiguo, que la traducción más precisa es Dios mío, para este propósito he sido preparado. Es una declaración de confianza total, no es abandono. Es el reconocimiento de que todo lo que enfrentas es parte de un plan mayor y que la provisión ya está asegurada porque fuiste preparado para este momento. Imagina la desesperación de necesitar lana urgente, la cuenta bancaria en ceros, recibos acumulándose y sin una solución a la vista. ¡Ay, Dios mío! Florence Scovel Shinn se enfrentó a esta misma situación allá por el año de 1918. Y fue justo en ese momento de angustia, en ese precioso momento, que descubrió un decreto tan poderoso que transformó su vida financiera en menos de 24 horas. ¡Ándale! Este decreto que ella usó repetidamente durante los siguientes 32 años, cada vez que necesitaba lana rápido, y que compartió solo con sus estudiantes más cercanos, era un secreto bien guardado. Es un decreto que, al ser pronunciado correctamente, activa la prosperidad con una velocidad que ni te imaginas, que desafía toda explicación lógica. Agárrate, porque ahí te va.
Ahora vas a descubrir este decreto palabra por palabra, sílaba por sílaba. Exactamente como Florence lo enseñó. Échale ganas. El viaje hacia la abundancia está por comenzar. Que empiece la fiesta. Parte 2. Que pronuncias inmediatamente después de la frase aramea. Yo decreto que toda provisión necesaria para mi vida fluye hacia mí. Ahora. Así, con ganas. La lana que necesito ya está en movimiento a través de canales esperados e inesperados. Órale. Puertas se abren, como por arte de magia. Personas correctas aparecen, de la nada. Oportunidades surgen, como chiquitas. La inteligencia infinita que gobierna el universo sabe exactamente cómo suplirme. Sí, Señor, yo recibo ahora, con los brazos abiertos. Está consumado. Amén. Este es el decreto completo. Ni más, ni menos. Arameo seguido de la declaración en español. Pronunciado 3 veces seguidas, con la mano en el corazón, en voz alta cuando sea posible. Con toda la actitud. O mentalmente cuando andes en la calle. Discretamente. Ahora, el decreto por sí solo es poderoso. Muy poderoso. Pero Florence descubrió que hay 7 errores fatales que la gente comete al usar decretos. Errores que bloquean completamente el poder de las palabras. ¡Qué tristeza! Y si cometes cualquiera de estos errores, el decreto no va a funcionar. Ni madre. No importa cuántas veces lo repitas. Aguas. Error fatal número 1. Decretar con desesperación en vez de autoridad. Puro miedo. Hay una diferencia gigantesca entre pedir desesperadamente y decretar con autoridad espiritual. No es lo mismo. Cuando decretas con desesperación, tu energía es de mendicidad. Estás rogando. Estás implorando al universo. ¡Ay, por favor! Y el universo no responde a súplicas. No se anda con lástimas. El universo responde a comandos conscientes. Con seguridad. Florence decía, no eres un mendigo pidiendo migajas. No seas así. Eres hijo de la fuente infinita, reivindicando tu herencia divina. Eres un tesoro. Decreta como quien tiene autoridad, no como quien está implorando. Con ganas, mijo. Error fatal número 2. Decretar e inmediatamente comenzar a planear ansiosamente cómo la lana va a llegar. ¡Qué ansiedad! Muchas personas decretan y entonces su mente consciente entra en modo de control total, tratando de descubrir exactamente cómo, cuándo y a través de quién la lana va a aparecer. No te claves. Y ese planeamiento ansioso cancela el decreto. Lo arruina. Porque estás señalando al universo. No confío en que sepas cómo hacer esto, así que voy a tratar de controlar el proceso. Yo me encargo. Florence enseñaba. Decreta y suelta. Confía. Tu trabajo es plantar la semilla a través de las palabras. Eso es todo. El trabajo del universo es hacer que la semilla germine y florezca. Dejar que la naturaleza siga su curso. No caves la semilla todos los días para verificar si está creciendo. Dale chance. Error fatal número 3. Decretar una vez y nunca más. ¡Qué flojera! El decreto no es magia instantánea de una sola vez. No seas ingenuo. El decreto es una práctica consistente que construye momentum energético, pasito a pasito. Florence usaba el decreto todos los días cuando estaba enfrentando necesidad financiera. Sin falta. No porque ella dudaba que funcionaría, nunca. Sino porque cada repetición del decreto fortalece el puente energético entre su realidad actual y la abundancia manifestada. Le metía ganas. Es como ejercitar un músculo. Duro y dale. Una sola repetición no construye fuerza, ni te hace cosquillas. Repeticiones consistentes construyen fuerza monumental. Ahora sí.
Error fatal número 4. Decretar pero continuar hablando de escasez el resto del día. ¡Qué contradicción! Tus palabras son decretos constantes, no solo cuando pronuncias el decreto formal. Piénsale bien. Si pasas 5 minutos decretando abundancia y después pasas el resto del día quejándote de que no tienes lana, que estás quebrado, que nunca consigues progresar, estás decretando escasez por 23 horas y 55 minutos. Todo el día. Florence era rigurosa sobre esto. Vigila cada palabra que sale de tu boca. Cuidado con lo que dices. Cada frase es un decreto. Tal cual. Cada queja sobre falta es una afirmación de escasez que se manifiesta de vuelta para ti. Se te regresa. Error fatal número 5. Decretar pero actuar de forma contradictoria. Poco compromiso. No puedes decretar abundancia y entonces rechazar oportunidades que aparecen porque tienes miedo de fallar. No seas cobarde. No puedes decretar provisión y entonces no dar ni 5 pesos a alguien que necesita porque quieres asegurar lo poco que tienes. ¡Qué tacaño! Florence enseñaba el principio de la acción inspirada. Cuando decretas y una intuición surge de hacer algo, de ir a algún lugar, de llamar a alguien, necesitas obedecer esa intuición. Hazle caso a tu instinto. Porque muchas veces el universo te está guiando para el lugar correcto, en el momento correcto, donde la provisión se va a manifestar. Sigue las señales. Error fatal. Número 6. Decretar solo cuando estás desesperado. Mal momento. El decreto funciona mejor cuando es practicado regularmente, no solo en crisis. Más vale prevenir. Florence decretaba abundancia todos los días, siempre, incluso cuando no necesitaba urgentemente lana. Siempre lista. Porque decretar en estado de paz y confianza construye una conciencia de abundancia permanente, paz y amor. Decretar solo en desesperación te mantiene en una montaña rusa emocional de pánico y alivio temporal. No vivas así. Error fatal número 7. Decretar sin gratitud. ¡Qué ingrato! Este es el error más común y más destructivo. El peor de todos. Muchas personas decretan y entonces se quedan esperando con impaciencia e irritación. ¡Qué groseros! ¿Dónde está mi lana? ¿Por qué todavía no ha llegado? Apúrate. Esa impaciencia es la antítesis de la gratitud. Lo contrario. Florence enseñaba que inmediatamente después de decretar, debes agradecer como si ya hubieras recibido. Sé agradecido. Gracias porque la lana está viniendo. Así se dice. Gracias porque la provisión ya está en movimiento. Que así sea. Gracias porque confío completamente en el timing divino. En el tiempo de Dios. Ándale. Con los 7 errores fatales ahora identificados, ya sabes cómo no usar el decreto. No la vayas a regar. Ahora necesitas saber cómo usarlo correctamente. Así se hace. Florence desarrolló un protocolo específico de 3 etapas para usar el decreto de la provisión instantánea con máximo poder, con toda la fuerza. Ella llamaba a este protocolo la tríada de la manifestación financiera. Su secreto mejor guardado. Y cada persona que siguió este protocolo, exactamente como ella enseñó, reportó resultados extraordinarios. Increíble. Etapa 1. Preparación de la conciencia. Prepárate. Antes de pronunciar el decreto, necesitas preparar tu conciencia para recibir. Ábrete. Lo haces a través de 3 minutos de respiración consciente, seguidos de una declaración de apertura. Ahora, siéntate en un lugar tranquilo, relajado. Cierra los ojos, con calma. Respira profundamente 6 veces, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Suave. Mientras respiras,
Visualiza luz dorada entrando a través del tope de tu cabeza y llenando todo tu cuerpo. Imagínalo. Entonces coloca la mano en el corazón y declara en voz alta: yo abro mi conciencia para recibir toda provisión que es mía por derecho divino. Lo merezco. Yo soy un canal a través del cual la abundancia infinita fluye libremente. Dejo que fluya. Yo estoy listo para recibir, ahora, ya. Esta preparación no es opcional, es obligatoria. Ella crea el estado de receptividad necesario para que el decreto tenga poder. Le da fuerza. Florence comparaba esto a preparar el suelo antes de plantar una semilla. Igualito. Si juegas semillas en suelo duro y no preparado, ellas no germinan. No hay milagro. Si preparas el suelo primero, ellas florecen naturalmente. Así de fácil. Etapa 2. Pronunciamiento del decreto con convicción total. Con toda la fe. Ahora pronuncias el decreto completo 3 veces. Ni más ni menos. Arameo seguido de la declaración en español. Paso a paso. 3 repeticiones. 3 veces 3. Florence especificaba 3 repeticiones porque ella creía en el poder espiritual del número 3. Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Pasado, presente, futuro, ayer, hoy y siempre. Mente, cuerpo, espíritu. Todo en armonía. Pronuncias con voz firme, clara, sin vacilación, con decisión. Como si estuvieras decretando una ley universal que no puede ser violada, que no se puede romper. Y entre cada repetición, haces una pausa de 15 segundos, respirando profundamente y sintiendo la energía de las palabras reverberando a través de tu cuerpo. Siente la vibración. Imagina la desesperación de necesitar lana urgente, la cuenta bancaria en ceros, los recibos acumulándose y sin una solución a la vista. Florence Scovel Shinn se enfrentó a esta misma situación en 1918 y fue en ese momento de angustia que descubrió un decreto tan poderoso que transformó su vida financiera en menos de 24 horas. Este decreto, que ella usó repetidamente durante los siguientes 32 años cada vez que necesitaba lana rápido, y que compartió solo con sus estudiantes más cercanos, es un decreto que, al ser pronunciado correctamente, activa la prosperidad con una velocidad que desafía toda explicación lógica. Aguas, porque ahora vas a descubrir este decreto palabra por palabra, sílaba por sílaba, exactamente como Florence lo enseñó. El viaje hacia la abundancia está por comenzar. Etapa 3. Sellado con agradecimiento y liberación. Después de las 3 repeticiones del decreto, inmediatamente lo sellas con agradecimiento. Pones ambas manos en el corazón y declaras: está consumado. Agradezco porque la provisión ya está en movimiento. Agradezco porque el universo ya respondió. Agradezco porque confío completamente en el timing divino. Y ahora libero este decreto para el campo infinito, sabiendo que está hecho. Entonces, respiras profundamente 3 veces y abres los ojos. Y lo más importante, ya no piensas más en eso. Lo sueltas por completo. Confías en que el decreto está chambeando tras bambalinas de la realidad, orquestando eventos y sincronicidades. Ese es el protocolo completo. Preparación, pronunciamiento, sellado, 3 etapas sencillas. Pero cuando se ejecutan con sinceridad y convicción, activan fuerzas espirituales inmensas. Florence le enseñó este protocolo a una mujer llamada Lupita en 1925. Lupita estaba enfrentando una situación desesperante. Su hijo de 7 años necesitaba una cirugía urgente que costaba $200. Una lana que Lupita, viuda y costurera, simplemente no tenía.
y el médico había dicho que la cirugía necesitaba suceder en 10 días máximo, o la condición del niño empeoraría gravemente. Lupita practicó el protocolo exactamente como Florence enseñó. Preparación, decreto 3 veces, sellado. Lo hizo todas las mañanas al despertar y todas las noches antes de dormir. Y durante el día, siempre que la ansiedad intentaba apoderarse, simplemente respiraba y repetía: «Está consumado. Yo confío». Al 5.º día, algo extraordinario sucedió. Lupita estaba trabajando en su pequeño taller de costura cuando una señora elegante entró pidiendo que le hiciera 3 vestidos a medida. Lupita hizo los vestidos en 3 días. La señora quedó tan impresionada con el trabajo que le pagó a Lupita el doble del valor acordado y le encargó 5 vestidos más para sus amigas. En 8 días, Lupita había ganado $240, más que suficiente para la cirugía de su hijo. Pero la historia no termina ahí. La señora elegante era esposa de un empresario influyente. Ella corrió la voz del trabajo de Lupita entre su círculo social. Y en los 6 meses siguientes, Lupita tuvo tantos encargos que necesitó contratar 2 asistentes. Su ingreso se triplicó. La cirugía del hijo fue un éxito total. Y Lupita nunca más pasó carencias económicas. Florence escribió sobre Lupita: «Ella no solo manifestó la lana que necesitaba, ella activó un nuevo nivel de conciencia de abundancia que transformó permanentemente su realidad financiera. El decreto no solo resuelve crisis, el decreto eleva tu conciencia a un nivel donde las crisis dejan de suceder». Ahora, hay una pregunta que muchos se hacen. ¿Cuál es el mejor momento del día para pronunciar el decreto? Florence descubrió, a través de años de experimentación, que existen 3 ventanas energéticas durante el día donde el decreto tiene un poder amplificado. No es que el decreto no funcione en otros horarios. Claro que funciona. Pero en estos 3 momentos específicos, la conexión entre la conciencia humana y el campo cuántico es naturalmente más fuerte. Ventana 1, entre 4 y 5 de la mañana. Este es el horario que Florence llamaba la hora sagrada. Es el momento en que la mayoría de la gente todavía está jalando cobija, cuando la conciencia colectiva está más tranquila, cuando hay menos ruido mental en el campo energético del planeta. Florence se levantaba a las 4:30. Todas las mañanas específicamente para decretar en este horario. Ella decía: «Cuando el mundo duerme, los decretos vuelan. Más rápido para el campo infinito. Hay menos resistencia colectiva». Ventana 2. Al mediodía, exacto. Florence creía que el mediodía representa el punto de equilibrio perfecto entre mañana y tarde, entre actividad y descanso. Es un momento de pausa natural en la energía del día. Y en esa pausa, tus decretos penetran más profundamente en la realidad. Si puedes darle un break a lo que estás haciendo al mediodía por solo 3 minutos para pronunciar el decreto, Florence prometía que verías resultados acelerados. Ventana 3. Entre 9 y 10 de la noche, antes de dormir. Este horario es poderoso porque estás a punto de entrar al estado de sueño, donde tu mente subconsciente queda completamente abierta y receptiva. Cuando decretas justo antes de dormir, el decreto continúa trabajando en tu subconsciente durante toda la noche, programando tu conciencia profunda para atraer y reconocer oportunidades. Florence decía: «Decretar antes de dormir es plantar semillitas en el jardín del subconsciente. Y el subconsciente trabaja toda la noche regando esas semillitas. Pero aún conociendo el protocolo completo, aún sabiendo los mejores horarios, hay todavía un componente final que Florence consideraba absolutamente esencial: la práctica de dar antes de recibir.
Florence llamaba a esto el principio de la primera fruta. Está basado en el antiguo concepto bíblico de dar la primera cosecha como ofrenda, reconociendo que todo viene de la fuente infinita. Florence enseñaba que si estás necesitando lana urgente y decretas provisión, necesitas circular energía financiera antes incluso de recibir, aunque sea solo un pesito, aunque sea la última moneda que tienes. Necesitas dar algo, porque ese acto de dar mientras estás en necesidad es la declaración más poderosa de fe que puedes hacer. Un hombre llamado Rafa aprendió este principio de la forma más dramática. Rafa estaba completamente quebrado en 1927. Había perdido su chamba. Debía 3 meses de renta y tenía solo 5 pesitos en la bolsa. Era todo lo que le quedaba. Fue hasta Florence desesperado, pidiendo ayuda. Florence le enseñó el decreto de la provisión instantánea, y entonces ella dijo algo que impactó a Rafa. Antes de irte a casa, dale esos 5 pesitos a alguien que lo necesite más que tú. Rafa quedó atónito. Pero necesito esos 5 pesitos para comer mañana. Florence respondió con firmeza. Si no puedes confiar en la fuente infinita lo suficiente para dar los últimos 5 pesitos, entonces no estás listo para recibir miles. Dar cuando tienes mucho es fácil. Dar cuando tienes poco es fe verdadera. Rafa salió del consultorio de Florence temblando. Caminó por las calles por 2 horas, luchando con la decisión, y entonces vio a un hombre sin techo sentado en un callejón, tiritando de frío. Rafa respiró hondo, se acercó al hombre y puso los 5 pesitos en su mano. El hombre comenzó a llorar. Rafa también. Y entonces Rafa pronunció el decreto que Florence le había enseñado. Ahí mismo en la calle, con lágrimas corriendo por el rostro y 0 pesitos en la bolsa. Al día siguiente, Rafa recibió una tocada en la puerta a las 7 de la mañana. Era el casero del edificio donde vivía. Rafa pensó que lo iban a correr, pero lo que el casero dijo dejó a Rafa en shock. Rafa, sé que debes la renta. Y honestamente, yo iba a venir aquí para pedirte que te fueras. Pero esta mañana, a las 6:30, me desperté con un pensamiento tan fuerte que no pude ignorarlo. El pensamiento decía, perdona la deuda de James y dale un mes gratis. No entiendo por qué, pero necesito hacer eso. Tu deuda está cancelada y tienes un mes gratis de renta. James apenas podía creerlo. $300 de deuda cancelados. Más $100 de renta gratis. $400 en valor. Apenas 16 horas después de dar sus últimos $5. Él solito se sacó la lotería sin comprar billete. Pero la historia continúa. En ese mismo día, a las 2 de la tarde, James recibió una llamada de un antiguo patrón, con quien no hablaba hacía 6 meses. El señor estaba iniciando un nuevo proyecto y necesitaba urgentemente a alguien con las habilidades de James. El salario, el doble de lo que James ganaba antes. Y con inicio inmediato, como caído del cielo. James volvió corriendo hasta Florence y le contó todo. Florence sonrió y dijo, activaste la ley de la circulación en su grado más poderoso. Diste cuando no tenías nada. Y el universo respondió multiplicando 100 veces lo que diste. $5 se convirtieron en 500 en valor manifestado en menos de un día. ¡Milagro, milagro! Este es el poder del principio de la primera fruta. Cuando das mientras estás en necesidad, rompes completamente la conciencia de escasez. Declaras para el universo, confío tanto en la abundancia infinita que puedo dar incluso cuando parece que no tengo. Y el universo siempre,
Siempre responde a esa fe radical. Así es la cosa. Ahora tienes la enseñanza completa de Florence sobre el decreto de la provisión instantánea. Conoces el decreto palabra por palabra. Conoces los 7 errores fatales que bloquean el poder. Conoces el protocolo de 3 etapas. Conoces las 3 ventanas energéticas del día. Y entiendes el principio de la primera fruta. Ya estás listo. Este conocimiento fue usado por Florence durante 32 años. Fue usado por cientos de sus estudiantes y transformó vidas financieras de formas que parecían imposibles. Personas que estaban al borde del desespero manifestando exactamente lo que necesitaban en días, a veces en horas. Es como magia, pero es real. Pero existe una diferencia gigantesca entre conocer y aplicar. Puedes ver este video, encontrarlo fascinante, concordar con todo y no hacer nada. Y en ese caso, tu situación financiera permanecerá exactamente como está. O puedes decidir aplicar. Puedes pronunciar el decreto hoy mismo. Puedes seguir el protocolo. Puedes dar tu primera fruta y ver tu realidad empezar a cambiar. Tú decides. Acabas de recibir una enseñanza que Florence guardó como tesoro sagrado. El decreto de la provisión instantánea que ella descubrió a las 4:33 de la mañana de octubre de 1918. El decreto que la salvó del desalojo del DEPA. El decreto que ella usó cientos de veces. El decreto que transformó la vida de Helen, de James y de tantos otros. Una verdadera joya. Este tipo de conocimiento espiritual profundo no está disponible en todos los lugares. Pocos canales investigan los enseñamientos originales de Florence con ese nivel de detalle. Cada video como este exige horas estudiando sus manuscritos originales, sus diarios personales, las cartas que ella trocó con estudiantes. El super thanks allí abajo no es solo apoyo. Es usted activando el principio de la primera fruta. Es usted circulando energía antes de recibir su gran manifestación. Es usted diciendo, confío tanto en la abundancia que puedo dar mientras aún estoy en proceso de manifestar. Es un acto de fe poderoso. Florence enseñaba que cada acto de generosidad crea ondas de retorno multiplicadas. Cuando apoyas este trabajo de preservar y compartir los enseñamientos de ella, estás declarando abundancia y el universo responde a tu declaración. No eres solo espectador. Eres practicante de los principios de Florence. Sé parte de los que circulan energía conscientemente. Pon tu granito de arena. La elección es tuya ahora. Puedes ver pasivamente y olvidar en algunas horas, o puedes comenzar hoy, ahora. No esperes hasta mañana. No esperes hasta estar más preparado. No esperes hasta tener más fe. Comienza imperfecto. Comienza con duda. Comienza incluso sin creer completamente. Lo importante es dar el primer paso. Vaya ahora para un lugar tranquilo. Siéntese por 3 minutos. Respire 6 veces profundamente. Visualice luz dorada preenchendo su cuerpo. Declare la abertura. Yo abro mi conciencia para recibir toda provisión que es mía por derecho divino. Ábrete a recibir. Entonces pronuncié el decreto 3 veces. Aramaico seguido de la declaración en español. Eli, Eli, lema azafthani. Yo decreto que toda provisión necesaria para mi vida fluye para mí ahora. La lana que necesito ya está en movimiento a través de canales esperados e inesperados. Puertas se abren. Personas ciertas aparecen. Oportunidades surgen. La inteligencia infinita que gobierna el universo sabe exactamente cómo suplirme. Yo recibo ahora. Está consumado. Que así sea. 3 repeticiones. Pausa de 15 segundos entre cada una. Sienta las palabras reverberando en usted. Que vibre en tu interior.
Entonces, selle con gratitud, ambas manos en el corazón. Está consumado. Yo agradezco porque la provisión ya está en movimiento. Yo agradezco porque el universo ya respondió. Yo agradezco porque confío completamente en el timing divino. Gracias, gracias, gracias. Y entonces, suelte, confíe, vaya a vivir su día y esté atento, porque la provisión está viniendo. A través de canales que usted ni imagina aún, Florence prometía eso. Y los ensenamientos de Florence nunca fallaron para aquellos que realmente practicaron. Ella nunca falla. La prosperidad que usted necesita está más cerca de lo que usted piensa. El decreto es el puente. Use el puente. Cruce para el otro lado. Nunca más se quede sin lana. Atrévete a cruzar. ¿Alguien aquí ya usó decretos de Florence y recibió lana en el mismo día? ¿O usted es team de los que practican por semanas antes de ver resultados? Comente su experiencia. Historias reales de manifestación fortalecen la fe colectiva. Sea la evidencia que alguien necesita hoy para comenzar. Comparte tu milagro.